Reparto de puntos y de partes en los campos de Sport del Sardinero, pero con un sabor y con una sensación muy pero que muy agridulce. Empezamos. Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo más para el canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy pero que muy bien. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en el cual vamos a analizar lo que nos ha deparado este partido entre el Racing de Santander y el Granada. Un partido que ha acabado con tablas en el marcador, pero con un encuentro que a la larga ha terminado siendo bastante loco y con bastantes goles, reparto de goles, reparto de puntos, un poquito reparto de todo, también de partes, hay que decirlo. Hemos estado acudiendo a un partido en un partido en el que el Racing ha tenido una primera parte muy pero que muy buena, sinceramente, pero una segunda parte que yo la verdad es que me cuesta defender, de verdad, me parece absolutamente insostenible la mierda de segunda parte que ha hecho el Racing. Y ya os digo, vamos a intentar pues eso, ver la crónica, las estadísticas, que hay que decirlo, viendo que la primera parte ha sido claramente el Racing y la segunda el Granada. Ya os voy diciendo, os voy advirtiendo y adelantando que teniendo en cuenta las estadísticas, el empate es bastante justo. Creo que visto lo visto más o menos, al menos por lo que yo vi desde fuera en el campo, me pareció un empate justo. Y un poquito hay que ver un poquito lo que viene a continuación, porque creo que son partidos bastante clave. Ya vamos dentro de poco, de aquí a un mes, nos llega ese parón de diciembre de casi 2 semanas, así que hay que apretar un poco el acelerador en este tramo final, ya os digo, porque vamos a acabar esta primera vuelta justo después del parón de Navidad, pero hay que apretar un poquito más el acelerador. Creo que en cuanto a nivel de resultados también hay que mejorar, en cuanto a nivel de juego del equipo, sinceramente también. Hay bastantes cosas todavía que mejorar, pero bueno, creo que ahora mismo lo que más ha crecido a lo largo de estos últimos días, después de este partido, ha sido claramente el pesimismo. Lo digo más que nada por la sensación que nos ha quedado a todos los racinguistas al final. Es una sensación de haber tirado 2 puntos a la basura. O sea, más o menos para que lo entendáis, para mí se me ha quedado la misma sensación que con respecto a lo que nos pasó ante el Córdoba. Íbamos 2-0 ganando, lo estábamos haciendo bastante bien, empezamos a cambiar el juego, empezamos a cambiar el plan del partido y ahí se monta un descontrol tremendo. Los jugadores no saben qué hacer, no tenemos la pelota, desaparece el centro del campo y en medio de la locura y del caos, uno de los más perjudicados esta temporada ha sido el Racing de Santander. Y ya os digo, es el primer empate en casa, también hay que decirlo, de toda la temporada, y el segundo de esta temporada. Ya habíamos empatado, lo he dicho, frente al Córdoba también por el mismo resultado, 2-2, pero en este caso, claro, es en casa. Y ya a mí lo que no me trato, o sea, trato de darle vueltas a la cabeza, pero aún no comprendo, es como el Racing, que se va al descanso, con muy buenas sensaciones, vas 2-0, yo no sé por qué el Racing ha salido tan flojo a la segunda parte con lo que ahora mismo el Granada tiene en juego, porque estamos hablando, chicos, de un Granada que venía del descenso. Un Granada que ahora mismo está en puestos bajos de la clasificación. Y es un Granada que ahora mismo, este punto que ha conseguido, que ha rescatado, mejor dicho, es algo que le da aire. Porque era un partido que hay que decirlo, el Racing lo tenía totalmente encaminado. Era un partido que tenía totalmente controlado. Os voy a empezar a decir un poquito las claves. Para mí, creo que el cambio de Íñigo Saimaza, o la mala suerte, mejor dicho, de que Íñigo Saimaza tuviera esas molestias, es lo que ya ha empezado un poquito a generar un poco todo ese caos y todo ese descontrol en el centro del campo. Y la verdad que es que esto es algo que lógicamente, como no podía ser de otra manera, pues me preocupa, ¿no? Así que ya os digo, chicos, veremos a ver qué es lo que pasa a lo largo de estas próximas semanas, hasta casi Navidades, porque ahí vamos a tener unos cuantos partidos de bastante exigencia. A unos cuantos de ellos sí que habría que ganarlos, ya os digo, y además dentro de poco no vamos a tener demasiada tregua, porque creo en una semana jugamos 2 partidos de liga y lo diré, 2 partidos de liga, y entre medias esa eliminatoria de Copa del Rey frente a la Ponferradina. Así que
No hay que relajarse, chicos, no hay que relajarse. No es una situación crítica, obviamente. Es una liga muy pero que muy larga, ya lo sabéis todos. Pero bueno, creo que hemos salido claramente perjudicados después de esta jornada. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar mucho más, chicos. Y lo que vamos a ver a continuación es la crónica de este partido entre el Racing de Santander y el Granada. A por ello. Racing y Granada se reparten las partes y los puntos, que es básicamente lo que he dicho en el inicio del vídeo. Los verdeblancos, que suman 26 puntos en su casillero y siguen líderes, tuvieron la victoria en las botas de Granada. Por cierto, totalmente erróneo, ya os digo, esto lo estoy grabando el fin de semana siguiente, ya os digo, porque he vuelto a tener otra semana de locos, que no me ha dado tiempo ni siquiera a grabar este vídeo. Y bueno, básicamente, ¿vale? Para que lo entendáis. Ahora mismo el Racing no es líder. Está ahora mismo, creo, el líder, no sé si el Deportivo de La Coruña. Ahora mismo, a estas alturas, el fin de semana siguiente, creo que está la Unión Deportiva Las Palmas. Pero bueno, también he visto que la Almería lo teníamos prácticamente ahí a un puntito, pero además tenía un partido menos. Es decir, nos podemos salir claramente de esos puestos de ascenso directo, pero bueno, por ahora, hasta en este primer tercio, hemos aguantado siempre en puestos de playoff, que esto creo que es algo que hay que valorar, ¿no? Y creo que hay que tener muy pero que muy en cuenta. Y los racinguistas, pues bueno, pues tuvieron la victoria de las botas de Granada. La verdad que totalmente de acuerdo, pero bueno, también el Granada pudo haber ganado este partido. Sinceramente creo que es uno de esos partidos que podría haber ganado cualquiera. Se repartieron las partes también. Los verdeblancos fueron superiores en la primera parte, en tanto que los andaluces en la segunda. Y los puntos también en los campos de Sport. Goles de Villalibre y de Javi Castro con asistencias de Sangali e Íñigo Vicente en la primera parte. Y bueno, fijaros, el empate, bueno, esto no le hagáis mucho caso. Aquí, en este caso, ya sabéis, llegábamos a este partido con la baja de nuestros 4 internacionales, de Plamen Andrés, Peyo Canales, Gustavo Puerta y Jeremy. A estas alturas ya han vuelto con su selección, ya han vuelto a reincorporarse con el grupo. Y de cara al partido frente al Burgos, estos 4 que acabo de decir van a volver y probablemente vaya a volver también Jorge Salinas, que de hecho mediada esta semana ya ha vuelto a los entrenamientos con el equipo, y yo creo que es bastante probable que entre en la convocatoria. Y bueno, mantilla de lateral derecho, Javi Castro junto a Pablo Ramón en el centro de la zaga. Doble de pivote con Íñigo Saimaza y Maguetti y Sangali en la banda izquierda fueron las novedades del 11 que sacó el Racing de Santander frente al que actuó el pasado fin de semana en Gran Canaria, que eso fue una revolución total que salió mal, no, lo siguiente. Así que necesitábamos otra revolución como el comer en ese 11 inicial, ya os lo voy a ir advirtiendo. Y bueno, aquí podéis ver, ¿no? Gustavo Puerta, Jeremy Canales, Pello y Plamen Andrés. Causaron baja por esos convocatorios internacionales Salinas, que ultimó su proceso de recuperación. Ya os digo que seguramente estos 5 jugadores vayan a volver de cara al siguiente partido frente al Burgos. En cuanto a ante el Granada, no puedo comenzar mejor para el equipo de José Alberto. Una ocasión de Villalibre, de hecho la primera ocasión que tuvo el Racing fue a los 4 o 5 minutos, una cosa así. Y bueno, resultó, y un saque de esquina, un remate de Javi Castro, resultó el anticipo de los 2 tantos de ventaja con el que los verdeblancos llegaron al descanso. Los anotaron los mismos protagonistas, ya os digo, una ocasión primero de Villalibre, otra de Javi Castro, y los dos han sido partícipes han sido los 2 goleadores de la noche en el día de hoy. Así que de la noche en el día de hoy y en este último partido, ¿no? Ya os digo, octavo gol de Aser Villalibre en esta segunda división. Ahora mismo se sitúa como Pichichi. Otra asistencia de Íñigo Vicente, que ya van 8 asistencias de Íñigo Vicente, también máximo asistente. Y hay que decirlo, un buen primer gol de Aser Villalibre con zurda. Un segundo gol que llegaría unos cuantos minutos más tarde, 4 o 5 minutos más tarde, llegaría ese 2-0 con esa asistencia de Íñigo Vicente a la salida de un córner y el remate posterior de Javi Castro. Hay que decir muy sinceramente que el primer gol al Granada se lo pueden meter, pero el segundo está muy mal defendido por parte del Granada. Os han tío además como Javi Castro, que tampoco es que sea un especialista en las jugadas a balón parado. Lo siento muchísimo, pero un tío como Javi Castro no te puede rematar. Un tío medianamente bajo como Javi Castro no te puede rematar solo, y menos en el primer palo. O sea, ahí el Granada defendió, hay que decirlo, muy pero con muy mal.
y creo que de hecho el Racing también defendió bastante mal esos otros 2 goles que tuvo también en su contra. Poco más de 20.000 racinguistas en un partido en el que, si os fijáis aquí en la foto, estuvo marcado porque el Racing, ¿vale?, donó todos sus logos, ¿vale? Donó absolutamente todo. Las camisetas fueron subastadas. Estamos hablando de un partido que fue marcado porque hay muchos chicos y muchos niños pequeños que ahora mismo, urgentemente, para seguir viviendo, necesitan órganos, necesitan que se les dé un trasplante de órganos de manera urgente, y creo sinceramente que hay que dar muchísima, pero con muchísima visibilidad a día de hoy a este tipo de cosas, a este tipo de detalles, y la verdad que es que poquito más puedo decir. La verdad, grandísimo gesto por parte del Racing de Santander. Aquí podéis estar viendo algunos de los nombres, ¿no? Raúl, Ramiro, Susana, ¿no? Son unos cuantos de los niños que todavía aún están esperando esos órganos, ¿no? La peor noticia del primer acto, la lesión de Íñigo, que en el descanso dejó su sitio a Sergio, que de hecho una de las grandes novedades es que ha sido renovado hasta el año 2029. Y el segundo periodo, la verdad que totalmente al contrario, ¿vale? O sea, la primera parte totalmente del Racing, la segunda totalmente del Granada. En el minuto 55-56, bueno, mira, 56, aquí lo estáis viendo, los nazaríes recortan distancias en el marcador por medio de un tanto que terminó siendo legal, y que el VAR tuvo que intervenir, de hecho, precisamente porque se pensaba que había fuera de juego al principio de esa jugada, pero bueno, al final efectivamente se vio que no, que los jugadores del Granada estaban todos habilitados. Llegó ese 2-1 y luego es que, ya os digo, o sea, después de este gol entra Arana por Asier Villalibre, y al final el Granada terminaría encontrando ese 2-2 por medio de un José Arnaiz que, hay que decirlo, fue de lo mejorcito del Granada en la segunda parte, más allá de ese gol de falta, todo hay que decirlo, con bastante suspense, también con un Racing de Santander que tendría que haber defendido mejor esa falta, hay que decirlo, pero José Arnaiz fue el de lo mejorcito del Granada en toda la segunda parte, junto seguramente a Falle. Falle en la primera parte estuvo bastante nulo, pero sí que es cierto que en la segunda parte, sin ser tampoco decisivo, estuvo muy pero muy bien. En general en todo el Granada, y el Racing la verdad es que bajó de una manera tremenda el pistón en la segunda parte, por el plan del juego, en el aspecto físico también, en el táctico se vio muy superado en esa batalla en el centro del campo y por el Granada en líneas generales. Bueno, entraría, ya os digo, Sergio por Íñigo Saimaza, entraría Lana por Villalibre, y luego al minuto 75 Suleimán por el bueno de Sangali, ¿vale? Esos fueron los 3 cambios. Y ya os digo, os voy a decir una cosa. Creo que conté, en el momento que salió Arana del campo, conté por su parte, no sé si fueron 3, 4 o incluso 5 ocasiones de gol, unas cuantas de ellas muy pero que muy claras. O sea, Arana tuvo la victoria en sus botas por completo. Me alegro mucho de que Arana haya tenido ahí un buen rato, que haya tenido esa media horita, porque hay que decirlo, Villalibre poca gasolina tenía, y creo que Arana, la verdad, entró bastante bien al partido, la verdad que bueno. También hay que mencionar de Arana una polémica que tuvo al final, hay que decirlo. Esto también lo tengo que decir porque ese grupo de aficionados en concreto no me representa para nada, y es que hubo un grupo de aficionados insultando al portero del Granada. Este reaccionó, se puso a perder tiempo, luego sacaron tarjeta amarilla, le paró le hizo un paradón a Arana en la última acción del partido. Luego justamente Arana se puso, o sea, le dio como un pequeño empujón, luego coge y se pone a hacer el gesto de lloriquear. Todo muy polémico. Arana podría haber salido perfectamente expulsado, hay que decirlo. Pero bueno, creo que también la polémica hay que centrarla en una acción, hay que decirlo, que yo la he visto repetida. Me parece una acción merecedora de tarjeta roja, no de tarjeta que es para cárcel, ¿vale? Una acción carcelaria de una patada de Suleiman Falle a Álvaro Mantilla, más o menos cuando estaba acabando la primera parte. Es una auténtica vergüenza que en ese tipo de acciones el VAR ni siquiera entre.
O sea, yo literalmente había visto que me pilla más o menos de frente, estando ahí en el campo, y la entrada fue salvaje, de verdad. Yo pensé por un momento que Álvaro Mantillas lo habían lesionado de gravedad. Os voy a ser sincero. También vi, por ejemplo, que Íñigo Semaza se empezaba a tocar en la parte posterior del muslo, como en la zona así del aductor, y dije, puff, tiene toda la pinta de que Íñigo Semaza se va al descanso, a ver quién entra en el centro del campo y demás. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Polémica que ya os digo, el árbitro para mí, bajo mi punto de vista, no lo pitó nada, pero que nada bien. Y lógicamente, una roja te cambia por completo el partido, hay que decirlo así, ¿vale? Se tenía que decir y se dijo. No, pero claro, aparte de que no hayan sacado esa roja, para mí eso es un poco lo de menos. ¿Ha estado muy mal el árbitro en esa acción en concreto, en esa acción polémica? Por supuesto. Y el VAR todavía ha estado peor, aún si cabe, ¿no? Pero hay que ser totalmente autocríticos y hay que decir que el empate es justo. Hay que decir que el Granada ha hecho una segunda parte descomunal, que nos ha bailado en la segunda parte, y este partido, hay que decirlo, se lo podría haber llevado cualquiera. Creo que a veces hay que reconocerlo, chicos, porque no queda otra cosa. Creo que lo mejor que podemos hacer es autocrítica, tratar de seguir mejorando semana tras semana, e ir con todo a cada partido y a tratar de ganar. Bueno, declaraciones de José Alberto. Ha sido un partido loco. En la primera parte seguimos el plan de partido, hicimos lo que tocaba, en la segunda todo lo contrario. Estoy enfadado, hemos perdido 2 puntos, lo teníamos bien encaminado, se nos escapó la victoria. Es cierto que ha habido 2 infortunios, los 2 tantos del Granada, pero creo que el 2-0 nos ha hecho confiarnos y dar un paso atrás. Yo esto sinceramente no sé, José Alberto, cómo puedes salir a decir esto en rueda de prensa. Que con el 2-0 nos ha hecho confiarnos y dar un paso atrás. O sea, de verdad no hay alguien capaz de coger y decir 2-0, vamos bien, pero no bajemos la guardia. No puede ser el propio capitán, el niño Senmaza o Álvaro Mantilla, que estaba en ese momento capitán, o tú mismo de entrenador podrías haber dicho no bajemos la guardia, no bajemos la intensidad, aunque parezca que esto está hecho, no lo está. ¿De verdad? ¿Hay alguien? ¿Hay algún líder en el vestuario del Racing en estos momentos? Porque a mí, visto lo visto, la segunda parte, creo que para mí ahora mismo no hay un verdadero líder en el vestuario. Esto es lo que ahora mismo para mí más me mosquea. Y a mí lo que más me dolió seguramente de este partido no es que no le hayan sacado roja a Falle. Es que Íñigo Saimaza haya tenido que ser sustituido por un infortunio que tuvo, por unas molestias en la parte posterior del muslo al finalizar la primera parte. Es lo que más me ha dolido, porque Íñigo Saimaza, hay que decirlo, es lo que estaba conteniendo el centro del campo. Pasan los minutos, pasa un cuarto de hora y el centro del campo está totalmente desbordado. Y te empieza a mover Arana, luego te mueve a Sully. El único cambio que hace en el centro del campo es Sergio y ya. Con un centro del campo que cada vez se parte cada vez más. Yo de verdad que no lo he entendido, ¿vale? No lo he entendido. El técnico además lamentó la baja de Íñigo, que al descanso tuvo que ser sustituido con molestias musculares, y dijo que para él la entrada de Falla Mantilla era tarjeta roja. A ver, esto hay que decirlo, sí, pero lo dicho, hay que ser autocrítico lo primero, y luego ya lo más allá de lo futbolístico, pues si quieres mirar la polémica y quedarte en eso, lo siento mucho, pero no eres uno de los míos. Yo siempre voy a poner la autocrítica lo primero por encima de todo. Y a partir de ahí, pues si ha olvidado alguna jugada polémica, la comento. No hemos empatado porque no la hayan sacado roja Falle. Hemos empatado porque hemos sido una maldita banda y porque en la segunda parte hemos hecho una segunda parte de un equipo que fuese tercera o cuarta regional. ¿Qué queréis que os diga? Dicho esto, se acaba la crónica del partido. Vamos allá a continuación con las estadísticas de este partido. Y las estadísticas de este partido, hay que decir que hay bastante igualdad en muchas de ellas. 52% contra 48% de posesión, 7 corners para el Racing, 4 para el Granada, mismos tiros a puerta, mismos tiros fuera, mismos disparos bloqueados, mismas paradas de cada uno de los 2 porteros. Y fijaros, bueno, algún pase más completado por parte del Racing, pero fijaros, un partido totalmente loco, muchas tarjetas amarillas. Pero hay que decirlo, el Granada con casi el doble de faltas ha acabado con las mismas amarillas que el Racing. O sea, a mí alguien que de verdad me lo explique este tipo de cosas, porque
no tiene mucho sentido que el Racing, que haya hecho la mitad de faltas que el Granada, se lleve la misma cantidad de amarillas. De verdad, esto es algo que a mí ahora mismo no me entra en la cabeza, ¿vale? No me entra. Aquí estáis viendo las 5 amarillas de cada uno de los dos equipos. Alemán Solifalle, Jorge Pascual Astralaga por perder tiempo y Alex Sola por parte del Granada. En el caso del Racing, Maguet Gueye, Sergio Martínez, Andrés Arana y Álvaro Mantilla fueron los que se llevaron cartulina amarilla. Aquí estáis viendo los 4 cambios que hizo el Granada y estos 3 cambios por parte del Racing. Muy curioso que ninguno de los dos entrenadores rotó más y ni siquiera votaron los cambios. Luego por el otro lado, pues aquí estáis viendo esta intervención del VAR para dar por válido ese gol de Jorge Pascual, con ese gol de José Arnaiz de falta, que se lo han apuntado a él, curiosamente. Y como decía, los goles de Villalibre y de Javi Castro, con las asistencias de Sangalí e Íñigo Vicente. Así que esto han sido las estadísticas de este partido. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a la pizarrita para poner notas a los jugadores del Racing tras este partido. Bien, pues aquí estáis viendo ya la pizarrita táctica. Este es el 11 que salió en el Racing de Santander, como bien os comenté. Con respecto a lo que puse en la previa, solamente hubo un cambio, que fue el de Íñigo Seimaza por Sergio. Yo de verdad pensé que Sergio iba a partir de titular junto a Maguet en este doble pivote, pero el resto iba a ser todo igual. Bueno, vamos a empezar por las notas. Joaquín Ezquieta, 3 paradas, alguna de ellas muy pero que muy buena, un par de intervenciones muy pero que muy buenas por parte de Joaquín Ezquieta, pero 2 goles encajados. Creo que en el primer gol no sé si podía hacer algo Joaquín Ezquieta. En el segundo hace bastante la estatua. Yo creo que en el segundo es donde creo que Joaquín Ezquieta podría haber hecho un poco más. Sinceramente, Joaquín Ezquieta, este partido, lo siento mucho, Joaquín Ezquieta, es un 4. Es un 4, has tenido alguna intervención buena, es cierto. Nos has salvado un punto también en algún momento, correcto. Pero no sé, 2 goles en contra, poco intervencionista cuando realmente importaba y cuando realmente tocaba. Javi Castro, lo de Javi Castro en este partido ha sido una de cal y otra de arena, porque es cierto, creo el segundo gol, creo que da un poco el gol de falta de José Arnaiz, que entra por todo el medio y en el que Joaquín Ezquieta hace la estatua, termina tocando, creo que es Javi Castro, si no recuerdo mal. En el primer gol precisamente del Granada es Javi Castro el que está habilitando a todos los jugadores del Granada. Es el defensor más retrasado de todos y de hecho había una buena distancia desde de Javi Castro, que era el último hombre, hasta Pablo Ramón, Mario García, Álvaro Mantilla, que estaban más o menos todos ahí clavados a la misma altura. Pues eso, un poco de cal y un poco de arena. Aún así, no es un partido, es un partido de un 6. Le voy a dejar en un 6 a Javi Castro. Cierto es ese gol, pero creo que en defensa creo que no ha sido de lo mejorcito en el día de hoy. Un Pablo Ramón bastante cumplidor, sinceramente. Creo que Pablo Ramón la nota se le va a quedar en un 7. Álvaro Mantilla también, creo que para mí seguramente lo más positivo en defensa. No le tembló el pulso en ningún momento al medirse a Souleymane Faye y sinceramente creo que es un gran partido de Álvaro Mantilla, que se lo ha dejado absolutamente todo en el campo, y creo que es un partido para un 7 para Álvaro Mantilla. Un Mario García, hay que decirlo, muy poquito intervencionista en ataque, y en defensa se vio unas cuantas veces superado por su banda. Aún así, bueno, cumplidor. Le voy a dar la verdad un aprobado, es un 5. Ves de esos 5 que van raspados, no lo siguiente. Maguet Gueye, que la verdad hay que decirlo, dio bastante fútbol al final, pero no hizo un partido tan bueno. Fue muy de más a menos, al igual que prácticamente todo el equipo entero. El partido de Maguet Gueye, sinceramente, es para un 6. Veo además una amarilla bastante tempranera, jugó bastante condicionado durante gran parte del partido. Estuvo quizás algo más fino con balón, pero hay que decirlo que en la segunda parte, con un centro del campo que pasó prácticamente desapercibido con balón, tocó hacer bastante trabajo sin balón, y es cierto que Maguet dio bastante fútbol, pero sin tampoco demasiado éxito y tampoco es que diera sus frutos.
aparte que dio también un bajón físico, al igual que el resto del equipo, a medida que iba avanzando en la segunda parte. A mí esto es lo que más pena me dio, Íñigo Sainz Maza, que se retiró con molestias musculares al descanso. Para mí, la verdad, el partido de Íñigo Sainz Maza hasta el descanso, que es lo que puedo valorar, es una primera parte espectacular de Íñigo Sainz Maza. Me pareció seguramente, quitando a los voladores Villalibre y Javi Castro, a mí seguramente me pareció de lo mejor en la primera parte. De lo poco salvable del Racing en este partido, si os soy sincero, la nota de Íñigo Sainz Maza para mí es un 7, de verdad. Es un gran partido de Íñigo Sainz Maza en ese doble pivote, al menos en esa primera parte que le tocó jugar. Pero con muy mala suerte, esas molestias musculares, como bien dije anteriormente. Y pasamos ahora a los 4 fantásticos y los 3 cambios. Voy a empezar por Andrés Martín, que a mí la verdad es que me ha dejado ice frío hielo, ¿no? Como dice la canción. Un 3 para Andrés Martín, de verdad. Qué poco acierto, qué poco ímpetu, qué poca aportación en ataque para lo que suele ser un jugador como Andrés Martín. Qué bajón físico pegó a partir del minuto 65-70. De verdad. Estaba ya en plan de, joder, quita a Andrés Martín ya. Veía también ese centro del campo totalmente partido, pero es que Andrés Martín ha estado prácticamente nulo en el día de hoy, de verdad. O sea, su nota es un 3, pero es que básicamente no ha tenido el mismo compromiso en defensa. En ataque ha estado prácticamente nulo. Lo ha intentado, pero no le ha salido absolutamente nada. Más negado incluso que el último partido frente a Las Palmas, Pero bueno, aún así es un suspenso muy claro para Andrés Martín. Para mí también creo que este es también de otro 5, de un aprobado raspado. Lo que le salva a Sagnali ahora mismo de este 5 raspado es la asistencia que le da Villalibre en el primer gol, pero quitando de eso, la verdad que también jugador que aportó bastante en el trabajo sin balón, se desfogó, pero en el ataque participando sin éxito. Y en medio del caos también un Sagnali que ha pasado, al igual que Andrés Martín, totalmente desapercibido. Aún así sí que le ha metido más corazón, le ha metido más ímpetu y más ganas que Andrés Martín en banda contraria. Pero quitando eso, la verdad que partido también bastante flojo en ese sentido por parte de Marcos Sagnali, pese a la asistencia. Asier Villalibre, un 7, hay que decirlo, chicos. Villalibre, la verdad que hasta el rato en el que jugó, la verdad que también es un jugador que poco a poco va fijando más a los centrales, presiona un poquito más, que era yo creo lo que echaba un poco en falta de Villalibre. Además se va con un gol anotado. Pichichi ahora mismo el Búfalo en esta liga Hypermotion, en esta segunda división, y poquito más. Para mí el MVP es Íñigo Vicente, 7,5, partido muy pero que muy bueno, asistencia a Javi Castro, varias ocasiones creadas muy pero que muy importantes, varios pases clave también. Sigue sumando registros Íñigo Vicente, suma una asistencia más, sigue siendo máximo asistente en esta liga Hypermotion. Y la verdad que para mí es el MVP del partido y es el que para mí podría haber sido el más decisivo de todos, y es el que podría haber para mí desequilibrado la balanza en favor del Racing de Santander. Y los 3 cambios, Suleiman, que la verdad entró muy pero que muy bien al partido, hay que decirlo. Aún así, no le va a dar a Suleiman más que para un 6. Un Sergio que para mí 5 también, muy pero que muy ramplón. Un centro del campo que pasó totalmente desapercibido, y Sergio pues fue prácticamente 3/4 partes de lo mismo. Mucho trabajo, sobre todo sin balón y muy poquito con balón, desde que entró hasta que acabó el encuentro. Y un Juan Carlos Arana que, hay que decir, una contra, claramente las ocasiones que falló, pero hay que también decir un pro. Al menos esta ha sido mi sensación, es que Arana está mejor físicamente, aunque no termina de estar del todo fino. Hay que decirlo, ¿vale? Lo digo así tal cual, no me importa decirlo en absoluto. Pero bueno, creo que el partido de Juan Carlos Arana da para un 6,5, hay que decirlo. Lo ha intentado, ha presionado, ha tenido varias ocasiones en sus botas. Lamentablemente no ha terminado de estar acertado, porque si lo llega a estar, creo sinceramente que Arana en el día de hoy nos hubiera metido el gol de la victoria, pero al final no ha terminado siendo el caso. Y la verdad que, ya os digo, mucha mala suerte. Podríamos haber tenido más cambios, sinceramente, como por ejemplo el cambio de Aldasoro, que es un cambio que sinceramente
No entiendo por qué no entró Aldasoro con un centro del campo totalmente partido. Y quitando eso, la verdad que yo no me hubiera cambiado tampoco mucho más. Igual quizás hubiera metido a Geray por Andrés Martín, sinceramente. Y quitando eso, la verdad que es un partido, lo he dicho, muy pero como buena primera parte del Racing. Una segunda parte, como bien dije, muy pero muy mala. Y con unas notas en las que ya veis que está todo un poquito mix, ¿no? Un poco repartido las notas. Para mí, jugadores que se salvan, Arana y Sully, que al menos han entrado con ímpetu y lo han intentado. A ser Villalibre, Íñigo Vicente, Marcos Angali, S5 Ramplón. Y el resto del equipo, pues bueno, Álvaro Mantilla también se salva. Y un poquito el resto del equipo, pues la verdad que para mí no se salva. También Niño Maza para mí se salva de la quema. Pero jugadores como por ejemplo Andrés, Ezquieta, Mario García, para mí sinceramente no estuvieron a la altura. Sergio es cierto que cumplió, pero para mí tampoco se salva de la quema. Y estas han sido mis notas de los jugadores en este Racing de Santander Granada. Y ahora a continuación, antes de finalizar este vídeo, os voy a dejar con las mejores imágenes de este Racing de Santander Granada. Hasta aquí este vídeo, hasta aquí el análisis de este partido entre el Racing de Santander y el Granada. De verdad espero un montón que os haya gustado. El próximo partido, próximo domingo día 23 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Burgos Racing de Santander en el Estadio Municipal del Plantío. Un campo que el año pasado ya se nos atragantó bastante. Hubo una remontada del Burgos que nos remontó ese tanto inicial de Javi Castro. Esperemos que no se repita la historia. La verdad que veo bastante pesimismo, pero bueno, vamos a tratar de confiar de cara a ese próximo partido, de cara a esa próxima visita, aunque es cierto que también hay que decirlo, de visitantes últimamente nos estamos comiendo, como digo yo, nos estamos comiendo un mojón. Así que bueno, ahora mismo no queda otra que seguir confiando y poquito más, ¿no? Así que ya os digo, chicos, muchas gracias a todos. Ya sabéis que si queréis seguir teniendo este tipo de contenido, ya sabéis lo que tenéis que hacer: suscribiros, reventar el botón de like, activad la campanita para que no os perdáis ni una sola novedad acerca del canal. Ya sabéis que tenéis por aquí abajo mis redes sociales en la descripción, tanto de mi canal de YouTube como también en la descripción de todos mis vídeos, básicamente. Y he de decir una cosa, y es que en principio mañana habría reaccionando a las 6:30, pero lamentablemente, pues os digo, voy a estar con mi familia, no voy a poder, así que aplazo el reaccionando a ese Burgos Racing de Santander para el lunes. Seguramente lo haga a primera hora de la tarde, al menos eso tengo pensado hacerlo sobre las 4:30, una cosa así. Y a lo largo de esta próxima semana, pues también subir tanto ese vídeo de reaccionando como el vídeo de análisis, y en principio el vídeo de previa ya lo tendréis subido también, grabado y editado y subido también para mañana por la mañana. Así que chicos, muchas gracias a todos por haber estado ahí un día más apoyando al canal y viendo este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.